Es una bendición estudiar la palabra del Señor, capítulo por capítulo, incluso versículo por versículo. Mire, hermano, nosotros vamos a vivir, no sabemos cuánto tiempo, pero de que vamos a tener oportunidad de estudiar la palabra de Dios, la vamos a tener. La podemos leer en nuestros hogares y no hay que descuidar el estudio de la palabra. Podemos pasar toda una vida estudiándola. Vamos a abrir Josué 14. Josué 14. Podemos pasar toda una vida estudiando la palabra de Dios y aún no llegar a más profundo de la superficie. Aún así estuviéramos nosotros absorbiendo bendición, entendimiento, estuviéramos absorbiendo nuevo conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Josué capítulo 14, gloria a Dios. Capítulo 14, versículo 1. Aleluya. Vamos a esperar que todos lo tengan. Vamos a darle tiempo a la palabra del Señor. A mí me gusta darle tiempo a la palabra del Señor. Es viernes, pasamos la semana trabajando, venimos aquí a recibir refrigerio de parte de Dios, y el Espíritu es el que anhela oír la palabra. El Espíritu es aquel que quiere saber más de las cosas de Dios, pero la carne, usted sabe lo que la carne quiere. Pero en esta noche vamos a examinar lo que dice capítulo 14, versículo 1 del libro de Josué. Dice de esta manera, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Ahorita vamos a ver por qué solo son 9:30 ahí. Porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del río Jordán. Mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en las que morasen con los ejidos de ellas para sus ganados y sus rebaños. El versículo 5 dice: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos en este momento por esta palabra que vamos a poder examinar, a poder ver, a poder estudiar juntos, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo sea el que hable por medio de estos capítulos, estos versículos, a tu pueblo que necesita, que anhela escuchar tu palabra, Señor Dios mío, para el crecimiento espiritual. Te presento a estos caballeros y que tú los esfuerces y los fortalezcas a donde quiera que ellos vayan, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Continuamos con el tema de el hombre llamado a conquistar. Estas son lecciones que nosotros estamos tomando del libro de Josué para nosotros como hombres, como caballeros, aprender de la situación de este varón. Recordemos que usted y yo, hermano caballero, tenemos un lugar muy importante en nuestro hogar. Un lugar muy importante en nuestra familia, un lugar muy importante en la obra de Dios. ¿Sabe? Que cuando hay un hogar donde no hay un padre que le enseñe a sus hijos cómo comportarse, cómo caminar, cómo leer la palabra del Señor, son más aptos para salir al mundo y compartir de las cosas que el mundo está haciendo. Cuando un padre no es fuerte dentro del hogar, no establece reglas, no establece disciplina o está ausente, los ídolos de estos jóvenes o de estas jovencitas, ¿quiénes salen saliendo? Son los raperos,
son los artistas, y usted sabe cómo están vestidos ellos, cómo caminan ellos, qué clase de estilo de vida viven ellos. Así que es muy importante que nosotros como caballeros en nuestro hogar tomemos ese papel. Y desde el principio del año, cada lección que hemos examinado ha tocado ese mismo tema de un hombre fuerte y valiente dentro de su hogar. También en las congregaciones, usted sabe que escasea aquellos que quieran comprometerse con el Señor en el llamado que ha hecho para su vida dentro de la congregación. Mucho hermano le corre al ministerio, le corre al privilegio, le corre a lo que el Señor ha establecido dentro de la casa del Señor. Y ahí vienen las hermanitas a tomar el lugar del que le pertenece a un varón. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde la masculinidad está siendo atacada por toda área de nuestra vida, y nosotros como hombres necesitamos tomar aquel papel que Dios nos ha dado, que es de la cabeza del hogar, que es del hombre que dirige al hogar, que es del hombre que dirige espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí los varones, si alguien entra en su casa y no tiene permiso de entrar, ¿quién va a dar la cara en su hogar? ¿Su esposa? ¿Su hija? ¿Su nieta? ¿Quién va a dar la cara? En lo espiritual, hermanos, ¿a quién le toca dar la cara en el hogar? Bendito sea el nombre del Señor. Es que nuestro papel es muy importante, hermano, que estamos aquí examinando lo que dice la palabra del Señor, y esto tiene impacto a generación tras generación cuando el hogar está lleno de un hombre espiritual que busca la dirección del Señor. Se nota en la familia, amén. Se nota en los hijos, se nota en la manera que están viviendo dentro del hogar. Es por eso que nosotros relatamos y examinamos a estos hombres que están viviendo una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Vimos cómo la valentía de Josué y la sabiduría y fidelidad de Moisés ayudaron a estos millones de israelitas a salir de la situación que estaban viviendo en Egipto bajo a Faraón. Eran esclavos y Dios los libertó de ese lugar para entregarle la tierra prometida a estos miles y millones de israelitas. El llamado del hombre de Dios lo vimos sobre Josué, aun cuando Moisés estaba liderando en contra de aquellos que estaban alrededor del monte Sinaí, donde ellos pasaron 40 años extraviados en el desierto buscando la tierra prometida. Podemos nosotros también ver ese respaldo de parte de Dios cuando el pueblo de Israel le obedecía a Jehová. Y yo me hice la pregunta, ¿por qué es que Jehová requería que Israel le obedeciera para bendecirlos? Porque Dios es todopoderoso y podría bendecirlos a pesar de la desobediencia de ellos. Y me puse a pensar yo y pensé acerca de las naciones que existían y vivían alrededor de Israel y cómo esas naciones eran paganas, no conocían a Jehová, tenían ritos que eran desagradables al Señor, y si el pueblo de Israel no obedecía los estatutos, el reglamento, las leyes de Jehová, ellos iban a ser parte de aquel desorden que se encontraba alrededor de ellos, que eran las naciones que no conocían a Jehová Dios Todopoderoso, y esto los llevaría a la esclavitud, esto los llevaría al pecado, y ya sabe que el pecado lo ata a uno, y el diablo, me imagino, y yo sé que estaba alrededor de Israel tratándolos de hacer caer. ¿Por qué? Porque eran pueblo escogido de Dios. Y el punto más importante acerca de estos estudios que estamos tomando es que esta historia de Josué nos cuenta acerca de un Salvador imperfecto. Josué como líder de Israel, pero nos apunta a la historia de
de Jesucristo, que fue aquel Salvador de su pueblo, pero sin pecado, aquel que fue perfecto, aquel que unió a todas las naciones bajo un nuevo conocimiento de la palabra del Señor, bajo un nuevo pacto que sucedió en la cruz. Amén. Algunas de las lecciones que pudimos ver en el libro de Josué fue cuando Acán pecó y decidió tomar de lo que no le pertenecía a él. Vemos que eso trajo consecuencia no solamente a su hogar, pero a la nación de Israel. Perdieron una batalla a causa del pecado de Acán. Tuvo que Josué traerlos ante la presencia del Señor, preguntar, ir por hogar, a ver quién había conseguido en sus manos lo que el Señor les había dicho, no toquen. Nos dimos cuenta que un pueblo conocido como los Gabaonitas tomaron ventaja sobre Israel y los engañaron, haciéndolos pensar que venían de tierras lejanas, que venían y eran pobres y no podían batallar en contra de Israel, y hicieron un pacto con Israel. Pero dice la Biblia que Josué no consultó con Jehová antes de hacer ese pacto, resultando en los Gabaonitas ahora no pudiendo ser destruidos a causa del pacto que tenían con Israel, porque Israel tenía que honrar ese pacto. Dice la Biblia que entonces habitaron entre ellos estos Gabaonitas. Ahora nos encontramos en el capítulo 12, en la última vez que nos reunimos terminamos el 11, ahora entramos al 12, y la Biblia nos habla acerca de los reyes que fueron conquistados por Moisés. Nos da un resumen de aquellos reyes con los cuales Moisés peleó en contra de ellos. El versículo 1 al versículo 6 nos nombra las victorias de este gran líder y la tierra que conquistó al este del Jordán. Recuerde que cuando cruzaron al Jordán, a Jericó, ya Moisés había muerto y Josué había tomado aquel papel de líder, pero antes de que Moisés murió pudo entregarle a la media tribu un pedazo de terreno y a otra tribu, se me escapan los nombres, pero ahorita los vamos a ver, y les entregó su tierra prometida, pero el resto del trabajo lo tuvo que hacer Josué. Versículo 14 dice, por suerte les dio, versículo 2, capítulo 14, por suerte les dio su heredad como Jehová había mandado a Moisés, que le diera a las 9 tribus y a la media tribu. Es lo que estamos hablando. Porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Y ahorita veremos por qué. Pero el versículo 1 al 6 cuentan la historia de estos reyes que fueron derrotados por Moisés, otro hombre siervo del Señor, que al principio le corrió a su llamado. Recordemos la historia de Moisés, corrió en el desierto y pasó mucho tiempo por allá, y que cuando se le presentó la oportunidad de servirle al Señor, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Puso excusas. Amén. Puso excusas. Pero el Señor le dijo, ninguna de tus excusas son válidas. El trabajo que yo quiero que hagas lo vas a hacer, y te voy a dar ayuda de cómo hacerlo, poniendo a su hermano Aarón a trabajar con Moisés para ser su portavoz. Ahora, regresemos al capítulo 12, versículos 7 al 24, empieza a nombrar el total de 31 reyes que fueron derrotados por Josué. No solamente a estos reyes, pero a los habitantes de aquella tierra tenía que derrotar el pueblo de Israel, tenía que sacarlos por completo. Recuerde que estos eran pueblos que no le servían a Jehová, y porque no le servían a Jehová vivían de una manera que no le agradaba a Jehová. Y si Josué y el pueblo de Israel los permitía que siguieran viviendo ahí, iban también a influenciar a Israel a que hicieran las mismas cosas que ellos hacían en contra de Jehová. Y es una historia que nosotros podemos ver por toda la Biblia. Desafortunadamente es un tema que nosotros podemos ver de cómo Israel fue desobediente a Dios, se involucró con las cosas de las otras naciones y se hundió muchas veces en el pecado.
Y es lo que Dios quería evitar para ellos. Pero Josué militó en contra de ellos y conquistó la tierra, y la conquista tomó alrededor de 7 años. Ahora imagínense, hermano, la tierra en los cuales ellos estaban viviendo conoció guerra por 7 años. Amén. No sé cuánto duró la guerra allá en El Salvador. 10 años. Pero es un tiempo muy triste, ¿verdad? 80,000 muertos. Es un tiempo muy triste. Durante toda la historia del ser humano han sucedido guerras en las cuales nación contra nación batalla para conquistar aquellos terrenos, aquellas tierras donde habitan otras naciones. Es precisamente lo que está sucediendo en Israel, precisamente lo que está pasando en Ucrania y en múltiples lugares por todo el mundo, solamente que muchas veces no sabemos lo que está sucediendo en otros lugares. Pero cuando cuando Dios envió a Josué a tomar esta tierra, era porque todo le pertenece a Jehová, y la tierra que le pertenece a Jehová se la estaba entregando él a su pueblo escogido. Esa es la diferencia. A Dios le pertenece, Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Así que cuando Dios envía a este pueblo de Israel, aún en esta guerra, Dios era hallado justo, porque todo le pertenece a él. Todo es de él. Amén. El que dio la vida es Dios. El que quita la vida es Dios. Le pertenece a él la vida del ser humano. Así que continúa relatando el capítulo 12, la victoria que tuvieron en contra de estos reyes, cumpliéndose la palabra en Génesis capítulo 12, 7, cuando Jehová le dijo a Abraham que todo esto lo iba a hacer porque él estaba haciendo un pacto con Abraham, que le iba a dar la tierra prometida a su descendencia. Amén. Dios cumple sus promesas, y recordemos que fueron muchos años entre Abraham y la conquista de la tierra prometida, pero Dios cumple sus promesas. Amén. ¿Cuánto tiempo hemos estado esperando nosotros por las promesas del Señor? Pero Él no tarda. Amén. Él llega exactamente a tiempo, no importar lo que esté sucediendo alrededor de nosotros. El capítulo 13 continúa hablando acerca de la tierra que se necesita conquistar, pero hace una pequeña pausa, y dice el versículo 1 del capítulo 13, dice: siendo Josué ya viejo, diga conmigo, viejo, ¿ven? Ya ve qué palabra bíblica, viejo, siendo Josué ya viejo, entrando en años, Jehová le dijo, mire lo que le dijo Jehová: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Amén. Le está diciendo Josué, tus días están contados. ¿Alguna vez ha sentido usted como que sus días están contados? No, de veras, hermano. El año pasado, cuando yo cumplí 36, como que se me encendió un switch en la cabeza y dije, ¿qué está pasando? Yo no voy a vivir por siempre. Yo no voy a vivir por siempre. ¿Y qué estoy haciendo para el Señor? Claro, vamos a trabajar, hacemos tantas cosas para nuestro diario vivir, pero cuando llegue la eternidad y el Señor nos llame a cuenta, ¿qué cuentas le voy a dar yo al Señor? Y es cuando yo dije, no, tengo que vivir para el Señor, tengo que hacer lo que Él me manda, tengo que dar mi vida para Él. Y aquí Dios está llamándole la atención a Josué. Josué, ya estás anciano y todavía quedan muchas cosas para que sean conquistadas. Ponte las pilas, empieza a hacer tu trabajo, porque no vas a vivir para siempre. Qué bonito mensaje para nosotros los caballeros. Ponte las pilas, porque no vas a vivir para siempre. Uno envejece, hermano. El trabajo que tenemos que hacer para el Señor, lo tenemos que hacer ya. Nos urge hacer el trabajo que Dios nos ha dejado hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Empieza con ese relato, le dice Josué, ya estás avanzado de edad. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, Josué ya se estaba acercando a los 100 años. A los 100 años. No sé si usted tenga un abuelo o si su papá vivió 100 años o para arriba, ¿verdad? O piense acerca
de la persona que ha vivido más años en su familia. Yo creo que la mía más 60 años y hasta ahí llegó. Que Dios me ayude. Dice que Josué estaba acercándose a los 100 años, porque dice el capítulo 24 que murió a los 110 años, en el capítulo 24, versículo 29. Y Caleb ya era de 85 años. Imagínense, hermano, 85 años. Hermano, cuando uno llega a esa edad, y quizás hoy en día en nuestra cultura aún más antes, la fuerza muscular ya no es la misma, hermano caballero. Ya no es la misma. Si usted conoce a un joven, a un hermano que le gusta ir al gimnasio, levantar pesas y ahorita lo mira muy, muy fuerte, muy muscular, llegará el tiempo que aún esa persona le va a fallar la fuerza. Cuando uno llega ya a los 85 años, a los 100, los huesos pierden la densidad. Ahora se puede caer uno. ¿Y cuál es la mayor razón por la que los ancianos van al cuarto de emergencia? Por huesos quebrados. Yo sé que algunos de ustedes han experimentado, ¿verdad? Cuando se cae y se le quiebra el hueso. Amén. El sistema nervioso pierde la rapidez, ¿verdad? Ya no somos tan rápidos. Y quizás algunos ni éramos rápidos para comenzar, ahora somos menos rápidos, ¿verdad? Para que nos, en la cabeza, para que entendamos algo, pues nos cuesta aún más. El sistema cardiovascular pierde eficiencia. Si una vez que usted caminó desde el pie o la punta de montaña Nivo hasta arriba, ¿verdad? Fácilmente, ya cuando van los años avanzando, ya no fácilmente, hermano. El cuerpo ya no sana como antes. Antes uno andaba afuera, se revolcaba, brincaba, llegaba todo enllagado, cortado, y al próximo día lo volvía a hacer. Ahora, hermano, me corto la mano cortando cebolla, 3 días, ahí viendo cómo hago mi cortada, ¿verdad? Los días de nuestra edad, dice la Biblia, son 70 años, y si en lo más robusto son 80. Con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Bendito sea el nombre del Señor. Llegar a los 80 años ya cuesta, el dolor, es fortaleza. Así que Josué y Caleb ya estaban sintiendo aquel peso de la vejez y Dios les dijo la verdad. Ya se están poniendo viejitos y hay mucho trabajo que hacer. Entonces el texto nos empieza a enumerar las ciudades que aún tenían que conquistar, y Dios mandó que Josué conquistara a cada uno de ellos y que dividiera a la tierra y estableciera aquellos límites, aquellas fronteras que servirían como líneas para herencia. ¿Verdad que cuando uno tiene un terreno, no importa si sean muchos acres o si sean unos pies cuadrados, uno lo cuida, le pone estaca y quiere que sea del anaranjado más visual para que todos los vecinos sepan, hasta aquí llega el límite, de aquí para allá no se puede meter nadie. No puede meter aquí yo soy el rey, y el pedacito del terreno ahí, pero es nuestro, ¿verdad? Es para nuestros hijos, le va a quedar a mis hijos y a sus hijos y a sus hijos, ¿verdad? Porque es herencia de ellos, es nuestro. Es lo que estaba estableciendo Josué, fronteras, estaba asignando límites para que cada tribu quedara muy claro que esta sería herencia para sus hijos. Amén. Continúa el capítulo entonces nombrando aquellos territorios. Gloria a Dios. Acerca de la obediencia, vayamos a Deuteronomio capítulo 11. Estas eran instrucciones que Dios les había dado. Saquen a los habitantes de esas tierras, tomen control completo, no dejen a nadie, porque si dejan a alguien, los van a influenciar para hacer el mal. Deuteronomio capítulo 11, versículo 22, 11:22 dice de esta manera: porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios,
andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Dice, Jehová también echará de delante de vosotros a estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Era la promesa de Dios que si ellos seguían la voluntad de Dios, las leyes de Dios, los estatutos de Dios, Dios les iba a dar la victoria, incluso en contra de naciones aún más grandes que ellos. Amén. ¿Por qué? Porque estaban ellos bajo la voluntad de Dios. Es un buen mensaje para nosotros. Cuando nosotros estamos bajo la voluntad del Señor, sabemos que Dios pelea por nosotros. Amén. Que no es nuestra batalla sola, sino que Él es el que está peleando por nosotros en las situaciones en las que nosotros nos encontramos. Pero si estamos afuera de la voluntad del Señor, ¿quién pelea por nosotros? Estamos siendo atacados por todos lados y corremos el riesgo incluso de hasta morir en las situaciones en las que nos encontramos. Amén. Y continúa relatando esta división de la tierra prometida al este del río Jordán, al oeste del río Jordán. A Caleb, y veremos esto en un segundo, se le asignó una porción de la tierra prometida. Recordemos que cuando los espías fueron enviados a ver y a espiar la tierra como estaba, fueron 10 y solo regresaron, fueron 12 y solo regresaron 2 para decir que sí podían batallar en contra de ellos, y esos fueron a Josué y Caleb. Y Caleb, siendo tan fiel al Señor, teniendo fe en la promesa de la tierra prometida, se le entregó una porción de aquella tierra. Y se le preguntó, Caleb, ¿a dónde quieres tú tu porción? Y él escogió un monte en alto para poder ver a toda la tierra. Yo me imagino que yo también escogiera, ¿verdad? Cuando uno maneja allá por la skyline y puede ver a todo Russell en la noche y dice, yo me veo aquí, una casita, aunque sea pequeña, pero viendo todo el pueblo, uno escoge la tierra que mejor le parezca a uno. Ahorita veremos a dónde queda Caleb. También se establecieron ciudades de refugio, y cuando lleguemos al capítulo 20 estudiaremos qué significa la ciudad de refugio y cómo fueron establecidas para aquellos que las necesitaban. Y no solamente esto, pero también fueron establecidas las ciudades de los levitas. Recordemos que a ellos no se les entregó una porción de la tierra, así como se les fue dada a los hijos de Israel, a los hijos de Josué, sino que ellos vivirían de la porción que era entregada en el templo, y por medio de ellos se sustentarían. No se les fue entregada una porción específica. Vayamos al versículo 14 del libro de Josué, donde leímos al principio. Dice, esto pues, versículo 1, es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, hijo de Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Vemos ahí que había un proceso. Y también habían personajes. El proceso de entregar esta tierra a los israelitas, todo se hizo con un orden. Amén. Hablando acerca de ese orden, el apóstol Pablo se me viene en la mente en el libro de Primera de Corintios, cuando dijo él que todo se haga decentemente y con orden. Pues sabemos que también le servimos a un Dios no de confusión, sino que a un Dios de orden. Y entonces aquí él estaba dando la orden de cómo ellos tendrían que repartir esta tierra prometida, y lo hizo de esta manera. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, y se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Ese es el versículo 2 del capítulo 14. Vemos que ahí Dios había establecido desde mucho antes que se cumpliera la conquista de esta tierra prometida, de cómo ellos iban a dividirla, y el pueblo lo hizo de esta manera. Es muy importante que nosotros hagamos las cosas como Dios las ha establecido desde un principio, para que recibamos de Él la bendición que tiene para cada uno de nosotros.
¿Y a dónde vamos a encontrar esas instrucciones? Hermano, las encontramos en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a saber lo que Dios ha hablado para nuestras vidas? Está en la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a conocer el carácter de Dios, el carácter de Jesús? Por medio de las Escrituras. Pero cuando descuidamos estas Escrituras, no conocemos el proceso, no conocemos a Dios, no conocemos sus reglamentos y nuestra vida lo demuestra. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante que nosotros estemos constantemente en las Escrituras. Y también tienen los personajes de los cuales menciona ahí el capítulo 14. Dice, esto pues es lo que los hijos de los israelitas tomaron por heredad en la tierra de Canaán. Se la repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Como ya hemos mencionado, nosotros como hombres tenemos que estar al frente de nuestros hogares, y aquí vemos a estos hombres que fueron llamados al frente de Eleazar y de Josué para tomar estas porciones de la tierra que Jehová les había establecido a Israel. Amén. Vimos que en la situación de Acán, dice la Biblia que haciendo acercar a la familia por los varones, esto lo puede encontrar en Josué capítulo 7, versículo 16, dice, hizo acercar a su casa por los varones. Josué estaba llamando a los varones de los hogares y decir, preséntense delante de mí, contesten lo que ha sucedido en sus hogares. Quiero ver qué saben ustedes acerca de sus familias, quién es que tiene el anatema en el hogar que hizo pecar a Israel. Vemos que el varón responde por su familia. La historia del huerto del Edén. Conocemos muy bien que después de tomar el fruto del árbol prohibido, dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿a dónde estás tú? Le llamó al hombre y le dijo, preséntate enfrente de mí. Y el varón le respondió por sí mismo y por su mujer. Pero en ese caso Adán dijo, la mujer que me diste, dándole que ella cometió el error, no tomando responsabilidad por sí mismo, pero fue llamado primero ante Dios. Amén. Vemos que como varones tenemos ese papel de presentarnos a Dios por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestros ministerios. Es algo que nosotros tenemos que tomar en serio. Bendito sea el nombre del Señor. Lo tenemos que tomar en serio, hermano. Para muchas otras cosas las tomamos muy en serio y somos muy varones y somos muy fuertes, pero para las cosas de Dios aún más, porque esto es de vida eterna. Amén. Es de vida eterna. ¿Quién va a orar por mis hijos si yo no oro yo por mis hijos? ¿Quién va a pedir por mi esposa si no pido yo por mi esposa? ¿Va a venir otro a orar por mi esposa? No. ¿Va a venir otro a orar por mis hijos? No. Eleazar dice que estaba presente ante el pueblo con Josué y las cabezas de los padres de las tribus. Eleazar era el tercer hijo de Aarón. Aarón, recordemos que era el hermano de Moisés. Eleazar fue consagrado sacerdote y era jefe supremo de la tribu de Leví. Eran levitas, hijos de Leví, nietos de Leví. Era encargado de todos los asuntos relacionados con el transporte del tabernáculo, que ellos como pueblo de Israel transportaban, y era el lugar donde la presencia del Señor se manifestaba. Amén. El capítulo 14, versículo 12, habla acerca de la herencia que recibió Caleb a causa de su fidelidad. Vamos allá. 14, versículo 12. Caleb. Dice, vamos a ver desde el 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie, hablándole a Caleb, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, o sea, para siempre. Y para tus hijos en herencia perpetua, ya dijimos eso, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años,
desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Caleb reclamándole a Josué, diciéndole, mira, han pasado 45 años desde el tiempo que Moisés habló estas palabras y aún sigo igual de fuerte, igual de consciente de lo que está sucediendo y quiero recibir mi porción. Y dice, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte. Bueno, yo me imagino que en su mente sí pensaba que estaba tan fuerte. ¿Eh? Como el día que Moisés me envió, cuál era mi fuerza entonces. Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de la Israel. Y quiero terminar con este versículo 15. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un nombre grande entre los anaseos. Y dice la Biblia, y la tierra descansó de la guerra. Había terminado la conquista. Había conocido paz la tierra de Israel. Caleb recibido su porción. Josué recibido su porción, los levitas recibido su porción, la ciudad de refugio establecidas, y ahora vemos al pueblo de Israel que había andado en el desierto, ahora tiene un lugar donde morar, un lugar donde establecer sus casas, donde echar raíces. Y vamos a ver en los próximos capítulos cómo eso les afecta a ellos y qué significa todo lo que ellos están pasando. Así que en esta noche Dios les bendiga, hermano. Esto ha sido lo que el Señor me ha entregado. Espero que